Análisis político, inicio con el ingeniero José Blandón, tocando el tema, ingeniero, ley 61, y yo creo que como nunca antes había habido tanto ignorante hablando de una ley que se nota a leguas que muchos de ellos ni siquiera han leído. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Antes que nada, quisiera reiterar mis condolencias a la familia de la ex contralora Yoconda Torres de Biachini, que el sábado, después de una larga y sufrida enfermedad, se nos antecede en la partida, particularmente a su hijo que hace ejercicio conmigo en el gimnasio. Doloroso lo que ha ocurrido y mi sentido de solidaridad a su familia. Ley 61 y iglesias de diferentes denominaciones están preparando una marcha que posiblemente también se convierta en una marcha de rechazo al gobierno y haciendo parangonable con la situación de la reforma educativa del 79. Sí, mira, aquí este es un problema que tiene la característica de que genera muchas emociones, muchas opiniones, y que muchas veces está llena de información falsa, pero que si se maneja mal puede convertirse en un serio problema político. He escuchado incluso a gente hablar sobre posiciones de asociaciones de médicos en los Estados Unidos que están a favor de argumentos muy atrasados desde el punto de vista científico. Y es que en los Estados Unidos hay una asociación que se dividió de la Asociación de Pediatría, que no representa a casi nadie y que además representa concepciones religiosas ultristas y que no están sobre la base de ninguna posición científica. Pero al margen de quién tenga la razón o quién no tenga la razón, tú has señalado algo que es importante. Si esto no se maneja bien, se va a convertir en una especie de referéndum contra el gobierno, cosa que no es lo que debe pasar. Claro. Pero también el gobierno tiene que asumir el papel de liderazgo de esto. Porque aquí lo que está en discusión es básicamente un proyecto de ley que trata de regular algo que es una función del Estado, que es el tutelaje sobre los jóvenes que son objeto de una acción práctica que conspira contra su desarrollo. Claro. Entonces, la primera cosa que todos debiéramos hacer, estemos a favor, no es leernos el proyecto, hombre, no estar opinando sobre un proyecto que no te leas. Dos, creo que hay que escuchar, pero ya se ha hablado mucho sobre esto. Ya tenemos 8 años de España. No, y en estos 8 años, haga la siguiente multiplicación. Cerca de 4.000 a 5.000, cualquiera que sea la cifra, son miles de niñas que quedan embarazadas, que salen del sistema. 40.000 vidas truncadas. Exactamente. Y que la perspectiva es que vuelvan al ciclo de la pobreza donde están. Pero además de eso, el embarazo es uno de los problemas. El otro problema es las que deciden no terminar su embarazo y se hacen abortos clandestinos peligrosos. Entonces, el aborto es otro problema que se va de esta prematura actividad sexual. Pero hay otros tipos de problemas. Las enfermedades de contagio sexual, el deterioro psicológico del niño o el joven que desde la temprana edad, de 10, 11, 12, 13, 14, no se engañen, están en actividades sexuales. Entonces, los padres de familia no le están brindando a sus hijos la educación sexual que necesitan. Esa es una realidad. Entonces tenemos un problema de orden público. ¿Y de quiénes son los problemas de salud pública? Del gobierno y de la sociedad en su conjunto. Entonces, bajarlo de segundo a primer debate no va a resolver ningún problema. Porque es que incluso en el segundo debate se pueden hacer las consultas que se hayan. Pero si el sistema de consulta es en la que yo opino una cosa y usted me ataca inmediatamente. Entonces, la primera cosa que debemos hacer todos, padres de familia, abuelos, dirigentes políticos, es saber si tenemos un problema o no. ¿Hay o no hay un problema
en la conducta sexual de nuestros niños adolescentes. Pero le voy a dar otra cosa que usted debe analizar. Las niñas y niños de 13, 14 y 15 años coexisten en las escuelas secundarias con jóvenes que están en el sistema hasta los 23 años. El promedio de graduación de sexto año no es 18 años como usted cree, es 22 o 23 años. La mayoría de las niñas que salen embarazadas salen de sus propios compañeros que ya son mayores de edad, pero en la escuela. Entonces, esta realidad debemos irla viendo y despojarnos de tanto fanatismo. Entonces, cuando introducimos, además de este problema que ya tiene componentes muy importantes de sensibilidad, conceptos religiosos, entonces estamos haciendo la mezcla perfecta para no llegar a nada. Y si lo que queremos es bajarlo a primero debate, para que el problema no se resuelva, ahora yo les pregunto a los que quieren eso. ¿Ustedes están de acuerdo en que nuestros niños y niñas, adolescentes, incluso con edad antes de la adolescencia, entren a esa relación sexual prematura con todos los riesgos que tienen? ¿Ustedes están dispuestos a que miles de niñas salgan del sistema escolar para convertirse en procreadoras nada más y volver al circo de la pobreza? ¿O estamos dispuestos a mejorar la condición de nuestros hijos para prevenirles de que respeten su cuerpo y sepan cuidarse? Este no es un problema de las televisoras, este no es un problema de los medios, este es un problema. La sexualidad temprana es producto de una sociedad nueva, con mucha más información. Usted no tiene idea de la información que sus hijos obtienen a través del celular, de la computadora, de la internet, de las cosas que le llegan. Reciben más información que tienen capacidad de entender. Entonces, en esta nueva realidad, yo lo único que le pido a todos los padres de familia, yo entiendo sus dudas y sus preocupaciones, pero no dejemos que el miedo domine nuestra conducta, porque la forma de vencer, de lograr la libertad, es vencer nuestros miedos. Yo lo que siempre tengo mi gran duda, para decirlo de alguna forma, es cómo nosotros vamos a introducir una discusión de una ley de salud sexual y reproductiva cuando todo el andamiaje alrededor de ella en las escuelas está en los suelos. Es decir, el nivel educativo es muy bajo, tanto de alumnos como de profesores. El estado mismo de las escuelas no es el mejor. Es decir, yo creo que primero tenemos que poner la carreta delante de los bueyes y arreglar todo el sistema educativo, y además, yo digo, meterle dinero a la salud sexual es un dinero que le vas a quitar a matemáticas, que le vas a quitar a informática, que le vas a quitar a inglés, que le vas a quitar a las materias que realmente alguien bien formado no cae en esas tentaciones. Un pueblo entre más educado es, menos es necesario tratarle de quitar esas dudas, porque lo único que estás logrando con todo el ambiente como está es crear más confusión de la que ya hay. Sí, pero mira, por eso que el ministerio adelantó las guías. Las guías no son para los niños, las guías son para que los maestros y profesores tengan la forma de absorber las preguntas que los niños y niñas le hacen en su aula de clase a cada una de acuerdo a su edad. Pero yo le voy a decir algo. La forma que usted tiene para proteger a sus hijos es darle la mejor educación. Las niñas y niños educados son menos víctimas de los predadores sexuales que abundan en nuestra sociedad, porque son los adultos. Que abundan en toda la sociedad. Sí, no, en la sociedad, no solamente en Panamá, en todo el mundo. Cuando nosotros éramos niños, los riesgos que nos exponíamos eran mucho menores porque la sociedad era más simple. Y también en la sociedad tenía ese sentido de protección de todos sus miembros. Sí, porque era más simple. Nosotros no teníamos acceso a la televisión. Eso no quiere decir que eso estaba bien. Claro. O sea, no teníamos acceso a la internet, no teníamos acceso a la información. Nuestros padres no nos daban educación. Es más, si nos mandaban a comprar toallas sanitarias, nos las envolvían en periódico y era un temor enseñar cosas tan sencillas como esa. Bueno, los jóvenes de ahora no solamente hacen esas cosas, compran condones, hacen 1000 cosas.
¿Eso está mal? No, eso es parte, la sexualidad actual es parte de la realidad. ¿Cómo bregar con esa realidad? Entonces, es con la educación. La educación es el arma más poderosa que usted puede poner en sus hijos. La educación de acuerdo a su edad. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. A mí no me preocupa los temores de los padres de familia. A mí me preocupa es que quedemos víctimas de los temores por gente interesada en morales ajenas a la realidad y tapemos nuestra vista frente a una realidad. Nuestros niños y niñas están teniendo relaciones sexuales tan temprano como los 10, 12 años. No se engañen en eso. Dicen que en la Iglesia Católica hay que mide el tiempo en siglos más que en años. ¿Está en peligro la laicidad de la educación? Bueno, mira, yo recuerdo, por eso yo admiro tanto al Papa Francisco. El Papa Francisco en esto es un hombre muy práctico. Yo recuerdo cuando nosotros discutimos en el Cairo una política para el control de la natalidad. La Iglesia Católica llegó con una teoría que fue derrotada. Del ciclo. No, es que había que permitir que la población creciera y que todos somos hijos de Dios y que la población creciera y etcétera, etcétera. No. Hombre, usted tiene que planificar su familia. ¿Y eso en qué año más o menos fue? Eso fue en los años 70. Hace 40 años. Sí, fue superada por la realidad. Pero incluso hay documentos de la Iglesia Católica que hablan sobre la educación sexual. Entonces, yo creo que en este momento dejarnos ir por los fanatismos, tenemos que ir a los hechos concretos y por eso yo creo que esto debe ser manejado también por los especialistas médicos, que son los que al final del día bregan con todas estas cosas. Usted quiere saber qué le pasa a una niña cuando se hace un aborto clandestino usando ganchos. Hable con un pediatra o hable con una ginecólogo para que usted vea el daño estructural que se hace a esa niña, no solamente física, sino psicológicamente. Entonces preparemos a nuestros niños y niñas para los nuevos riesgos. La sociedad de hoy es más complicada, más compleja, más llena de conocimiento. Cada día los padres de familia tenemos menos influencia sobre nuestros hijos. Claro. Entonces démosles las armas para que se enfrenten a los problemas que ellos tienen todos los días. Vamos a cambiar radicalmente del tema. El PRD. O sea, realmente un partido que tiene un pie en el gobierno y un pie cada vez más pesado y juega a hacerle a la oposición con una facción. Sí, podrá salir de esta maraña que tiene un partido unido y fortalecido con dos visiones tan distintas de la realidad. Bueno, mira, voy a lo global para irte a lo particular. Yo pienso que uno de los grandes problemas políticos que tenemos en este momento, en esta coyuntura de este periodo, es la ausencia de una coherente oposición. Exacto. O sea, si no hay oposición coherente, el gobierno siempre tiende a hacer cosas sin tener parámetros ni contrapesos en su medida. Entonces, no solamente con Varela, sino desde hace muchos años, incluso post-invasión, salvo un periodo de Endara, los presidentes han controlado todos los poderes del Estado. Y quienes han sido, a lo largo de estos 25 años, los verdaderos equilibradores del poder, han sido los medios de comunicación. Correcto. Y eso no solamente es un fenómeno panameño, es un fenómeno global. Por eso es que los políticos en gobierno odian tanto a los medios de comunicación. Pero cuando están en la oposición, ¿cómo lo hagan? Cuando tú hablas algo que favorece a la oposición alta, Fernando, qué bien lo hiciste. Pero cuando ellos son gobierno, oye, Fernando me está dando plomo. Entonces, ¿por qué? Porque a la ausencia de balance de poder, entonces los medios de comunicación se convierten en el balance del poder. Por eso los ataques a los periodistas, cosas que yo condeno profundamente. Entonces, el gobierno actual carece de una oposición. La figura más opositora, más clara opositora en este país, lo lleva Cambio Democrático con su dirigencia no miembro de la Asamblea y una parte de la Asamblea. Entonces, ¿por qué los diputados de la Asamblea de Cambio Democrático, una fracción ha sido dividida por la misma mitad, ¿no? Dividiendo el control que el electorado pidió? Cuando el electorado votó por el presidente Varela, votó por una asamblea más independiente.
radicalmente opositora. Pero no es así. No lo hace. Entonces, eso nos lleva al siguiente escenario. El PRD, que es una alternativa de poder, ha venido debatiéndose en una crisis profunda, no con Varela, sino desde la pérdida de las elecciones cuando Martín era presidente. El partido quedó bien golpeado porque las estructuras no funcionaron. Entonces, desde ese momento el PRD lleva 2 periodos perdiendo elecciones por pugnas internas. Y ahora se encuentra, digamos, en la encrucijada de su historia. Los partidos son seres vivos, son entes vivos, y tienen su desarrollo, crecen, nacen, crecen, se desarrollan, plenitud, y mueren. Sí, sí. Mueren, y los partidos también desaparecen. Ahí está la coalición patriótica, sí, ahí están los partidos liberales. No, mira la historia de todos los partidos del mundo desaparecen. Todos los partidos comunistas del mundo desaparecieron del terreno. Partidos socialistas que han perdido su independencia. Mira España. Exacto. Y eso pasa con la derecha como la izquierda. La democracia cristiana. Entonces, hoy el PRD se encontraba en una posibilidad de poder llegar a un acuerdo. No hay acuerdo. Bueno, el vaticinio es que la lucha se va a prolongar, la agonía se va a prolongar y no va a haber oposición. Van a estar más entretenidos peleando entre ellos. Exactamente. Entonces, eso es bueno para Varela. Pareciera que sí es bueno para el presidente Varela tener la oposición dividida, pero no es bueno ni para él tampoco. Porque el presidente, con su poder, los ministros no se atreven a enfrentarlo. Solo lo enfrentan los dirigentes políticos de oposición que tienen más libertad. Es más, cuando usted es oposición, y yo estaba en las redes sociales hablando sobre esto, cuando usted es oposición, usted tiene una especie de licencia para criticar con un poco más de holgura y hasta cierto nivel de irresponsabilidad. Porque usted tiene, en oposición, hay miles de razones para ser opositor. Sí. Entonces, el gobierno de praxis opositora partidaria casi no tiene. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque los partidos han quedado inmersos en una agenda legislativa que lo aísla de su verdadera confrontación. ¿Cuál es la verdadera posición de un partido? Aspirar al poder, ser alternativa de poder. Fíjate que a 2 años, al tercer año del inicio de Varela, todavía no se ve un perfil de una figura que sea la amalgama que la gente pueda decir, en esta mujer o en este hombre están las perspectivas del poder, de traspaso del poder del actual régimen, si es que esa va a ser la coyuntura en la que nos veamos al 19. Pero yo le vaticino al PRD días muy complicados y más enredo del que ya tiene. Del que ya tiene, porque si su actual dirección aspira a la dirección para quedarse con la candidatura presidencial, entonces van a quedar atrapados en una campaña electoral prematura. Sí. Y el país tiene una dinámica de problemática que va más allá de los intereses partidarios. Entonces están hablando en 2 lenguajes. Uno, tratando de quedarse con la secretaría para ser candidato, mientras el país está esperando dirección. Este país está esperando dirección en todo sentido. Tú hablabas el viernes en tu programa de radio sobre la última encuesta de consumidores. Oye, prestémosles atención a lo que está pensando el pueblo panameño, por qué ha caído el nivel de optimismo del panameño. Eso está indicando a ti el sentido que los panameños tienen del sistema. Hay una clara percepción en la opinión pública que el sistema político no funciona. Eso es bueno, eso no es bueno para nadie, ni para el presidente Varela, ni para la oposición, ni para el futuro del país. No digo más. Gracias, ingeniero José Blandón, con sus análisis de lo que nos espera esta semana.